debería o no debería terminar desde el punto de vista médico la cuarentena el 17 de julio, sino que debería prorrogarse. Y la otra son las consecuencias de la cuarentena, no en la salud física, pero sí en la salud psicológica de las personas, ¿no? Sí, es muy importante lo que apuntó Martín. Yo creo que si estamos volviendo a fase 1, no esperemos... No lo dicen, pero estamos en fase 1, ¿sí? Claro, es una fase 1 prácticamente, una cuarentena estricta. Entonces, no esperemos que el 17 al otro día se vuelva a flexibilizar todo, eso no va a ocurrir. Es decir, vamos a seguir con cuarentena, tal vez como bien decía Martín, que tiene que ser mucho más inteligente. Hay una cosa que es muy importante, mientras que no llegue la vacuna o un medicamento que realmente solucione cure el problema, vamos a tener que convivir con el virus, Joaquín. Entonces, convivir con el virus, ¿cuál va a ser? Fíjate vos el caso de Uruguay. Un país que aplicó una cuarentena inteligente, donde le dio responsabilidad social a la gente y a sus individuos. Está bien, son 3,5 millones en una superficie como la de la provincia de Buenos Aires, y hizo testeos. Ellos tienen 18.000 testeos por millón de habitantes y nosotros tenemos 7.500. Pero ahí hubo una responsabilidad, es decir, que vamos a tener que mantenernos con el distanciamiento físico-social, con el uso de la máscara y el lavado de manos, todo lo que sabemos y aprendimos, porque esa es la única forma, mientras que no aparezca la vacuna o sea eficaz, de poder ir liberando. Ahora, eso va a depender de cómo evolucione también la curva, si realmente se aplana, cómo esté el sistema de salud, porque esto se hace para desestresar, sobre todo las terapias intensivas. Y como bien decía Martín, si el promedio en la Argentina de los infectados son 36 años, esos pacientes generalmente, raramente, casi nunca llegan a terapia intensiva. Hay que cuidar, obviamente, a los de riesgo. El promedio de mortalidad acá es 74 años. Y bueno, es lo que, digamos, cuando liberemos seguramente tendremos que seguir pasando las fases, porque esto también va a depender de dos cosas fundamentales. El RO, el R sub 0 famoso, a ver si podemos llegar a menos de 1, eso quiere decir que va a declinar. Ver la curva y ver la duplicación de casos en el tiempo. Hoy no estamos tan mal como al principio. Cuando estábamos acá el 16 de marzo, se duplicaba cada 3 días los casos. Lo que pasa que, obviamente, el volumen no era el mismo. Eran pequeños. Exactamente. Ahora, la otra cuestión que bien señalaba Martín, los efectos colaterales de la cuarentena. Está comprobado, y creo que fue acertado dejar los paseos para los chicos, sobre todo, porque se están viendo regresiones de todo tipo, se está viendo aumento de abuso de alcohol, se está viendo depresión, es decir, todos los efectos, y aparte hay un aumento de mortalidad colateral que no la sabemos, porque nosotros nos registramos como Reino Unido, que dice, bueno, tenemos tanta cantidad de muertos, más de 45.000, pero sabemos que a su vez, comparando con el año pasado, tenemos 20.000 muertes más relacionados al tema COVID. Claro, por la cuarentena, porque no se trataron algunas enfermedades que son graves. Hay cardiólogos, yo converso, y dice, bueno, disminuyeron las consultas, tenemos más cantidad de infartos. Entonces, cuando uno planifica en salud, y desde el punto de vista sanitario, yo como sanitarista, no tengo que tener solamente, con todo el respeto a los infectólogos, tener una mirada solamente infectológica. Yo tengo que ver, la salud se define como el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si yo no pongo, es un delgado equilibrio, muy difícil, nadie tiene la fórmula mágica, pero si yo no pongo en la balanza todo eso, tengo que evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Ahora, una pregunta que le quiero hacer a los dos. Yo lo que veo es que todavía acá en la Argentina el número de muertos sigue siendo bajo con respecto a los contagiados, número de muertos diarios, ¿no? ¿Esto se debe a que el virus está menos agresivo que antes? Porque yo veía los países, por ejemplo, España llegó a tener 900 muertos por día. Pocos días, pero tuvo 900 muertos por día, cosa que acá estamos lejísimos de esa cifra. O hay alguna cosa que se está incubando con estos nuevos contagios que la conoceremos dentro de 20 días o un mes con números de muertos
Pero quiero primero la opinión de Martín. Bueno, la verdad que es una buena pregunta. La tasa de letalidad argentina, que son los pacientes que lamentablemente han muerto con respecto a los casos diagnosticados, ronda el 2%, que es una tasa aceptable para lo que se ha visto en el mundo. Ninguna muerte es aceptable, ni obviamente que, bueno, pero sabíamos que esto iba a pasar y ahora esto tiene que ver con el denominador, ¿no? Esta es la tasa de letalidad porque diagnosticamos más de 60.000 casos en Argentina. Ahora, si tuviéramos un testeo más amplio, probablemente la tasa de letalidad fuera menor todavía, porque hay gente que debe estar asintomática con el virus y que no estamos diagnosticando en la medida que los testeos todavía no son tan masivos, a pesar de que se han ido incrementando, ¿no? Hay que celebrar que creo que ayer eran más de 7.000 testeos y la curva de testeos se ha ido incrementando y aumentando. Pero bueno, nunca es suficiente para nosotros. Siempre nos gustaría poder testear más. Pero la tasa de letalidad ronda en lo que ha rondado en países de primer mundo y no creemos, yendo a tu pregunta, Joaquín, que el virus sea más agresivo. Creemos que tiene que ver con dos cosas. Una, el denominador que uno usa. Cuanto más testea, más casos tiene. Y la letalidad baja, porque muchos de esos pacientes tienen enfermedades nimias, leves o asintomáticos. Y lo segundo es el estándar de cuidado, ¿no? Cómo cuidamos a la gente. Así que vos pensás que hoy en día en los hospitales, nosotros en Capital Federal, en CEMIC, por ejemplo, internamos gente con síntomas que no requieren una internación si no fuera por la cuestión epidemiológica. O sea que el sistema de salud, si esto se desbordara, Dios quiera que no, tendría más capacidad de respuesta porque todavía tiene camas de terapia intensiva y también tiene todas las camas de internación general hoy ocupadas por pacientes que el hospital funciona como un centro de aislamiento más que como un centro de atención de la patología con la que viene el paciente. Así que todavía hay cosas que podemos hacer, pero el virus no está más agresivo, el virus tiene diferencias de secuenciación en distintas regiones, pero todavía, que yo sepa, ninguna de estas pequeñas diferencias se asoció con mayor mortalidad o mayor agresividad del virus. Edgardo. Sí, es como dice bien Martín, la tasa de letalidad es el 2%, es una tasa aceptable. A medida que aumenta el denominador, si tuviera 100.000 casos y se mantiene más o menos la mortalidad, te sigue bajando. Ahora, en comparación, si uno lo toma por millón de habitantes, Argentina tiene muchos menos muertos que muchos países, inclusive países de Latinoamérica que tienen cosas en común con nosotros. Es decir, Chile, Perú, Ecuador, bueno, ni que hablar Brasil. Yo creo que eso influyó dos cosas fundamentales. Una, la cuarentena anticipada y el tiempo de cuarentena que hicimos. Segundo, que cuando ataca los barrios vulnerables, salvo cuando atacó los geriátricos, que eso es una cosa muy importante, que tendríamos que haber hecho testeo, lo habíamos dicho creo el 16 de marzo, al personal y mismo a la gente de los geriátricos. Ahí está la población vulnerable, pero que son los que realmente después entran en terapia intensiva y fallecen muchas veces, otras no. Pero al tener 36 años, en general, vuelvo a repetir, eso disminuye la mortalidad. Es decir, que Argentina en ese sentido, con la cuarentena que se hizo, logró esto, que no es poco. Es la situación de un país que venía realmente arrasado, con un sistema de salud que realmente ahora escucho hablar de la salud pública, durante muchos años realmente lamentablemente no se miraba para otro lado. Y bueno, por lo menos, digo, en nuestra situación, que no es un país con grandes recursos, que tiene una pobreza cada vez más importante, con toda la situación socioeconómica que vive el país, en realidad, en ese punto diría que, obviamente, cada muerto es irreparable, cada muerte, pero estamos bastante bien en comparación con muchos países, ¿no? Bien, les agradezco a los dos que del Estado. Muchas gracias por estar, muy valiosa la opinión de ustedes. Al contrario. Después de la pausa, el senador Luis Naidenoff nos va a contar